Bueno, hermano, como bien sabéis, hoy nos toca Hechos 20 y 21 y me gustaría en, centrarme especialmente en el capítulo 20, los versículos que van del 17 hasta el final, y espero no alargarme porque la última vez estuve aquí 32 minutos sin darme cuenta. Así que eh, estoy controlado por mí mismo. Así que no os preocupéis que me he puesto cronómetro. Bueno, pues me gustaría antes de meternos a partir del versículo 17, comentar una cosa que me llama la atención de los primeros versículos del capítulo. Y vemos que Pablo tiene la intención de ir a Jerusalén porque quiere estar allí el día de Pentecostés. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo empieza a visitar todas las congregaciones de todas las ciudades donde ha estado. Y allí lo que hace Pablo es que va consolando, va enseñando y va exhortando mediante la palabra a todos los hermanos. Y hay un versículo que es el versículo, ya se me ha ido, el versículo 3, que dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, es decir, amenaza de muerte por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Fijaos, hay una cosa que es curiosa, porque después cuando seguimos leyendo el capítulo 20 y el capítulo 21, vemos que Pablo nos dice, o el escritor de los Hechos nos dice, de que él es llevado a Jerusalén, aunque él sabe que allí va a sufrir pruebas y va a sufrir tribulaciones allí. Y es decir, que él va a ir a Jerusalén. Y hemos leído que dice que allí, puesta amenazas de muerte, acechanza por los judíos, decidió tirar por un lugar. ¿Qué quiero que aprendamos con esto? Hermanos, que no tenemos que ser temerarios, que cuando veamos el peligro, que lo evitemos. No tenemos que ser temerarios. El Señor está conmigo, no me va a pasar nada. Bueno, ¿tú estás seguro que no te va a pasar nada? No hay que ser una persona temeraria, no hay que ser una persona echada para adelante. Hay que sopesar la situación y Pablo la sopesó en esos momentos y dijo, mejor que tirar por aquí, voy a tirar por allí, por otro lado. Y después de visitar varias ciudades, tanto de Macedonia como de otros lugares, llega cerca de Éfeso y allí da una orden, cerca de allí, en la ciudad de Mileto, le dice, oye, a los ancianos de Éfeso, venid, que quiero hablar con vosotros, que necesito hablar con vosotros, ¿vale? Hay una cosa curiosa. ¿Os acordáis de qué le ocurrió a Pablo? Él quería ir a un lugar, pero se lo impidió alguien, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y Éfeso de dónde era? Éfeso era de Asia. El Señor tiene unos planes y el Señor cumple sus planes. Era necesario de que antes de que fuese a Éfeso, que estaba en Asia, como hemos leído en los capítulos anteriores, primero fuese a Macedonia. Y tenemos que saber discernir cuál es el tiempo del Señor para cada cosa. Y me llama la atención de que fue a Éfeso. Fue a Éfeso finalmente. Su deseo se cumplió. Fue a predicar el Evangelio a Asia. Y hecho este hincapié, dice allí en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta ahí, vamos a parar un momento.
Pablo se presenta delante de los ancianos ya han llegado de Éfeso a Mileto y empieza a hablarles. Y vemos aquí las características, vamos a ver a lo largo de todas sus palabras, las características de un buen siervo del Señor. Fijaros que él comienza diciendo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Cómo es? ¿O qué es servir al Señor con toda humildad? Mirad, Primera de Corintios capítulo 2, los versículos 1 al 5, nos habla claramente cuál era la actitud y el proceder del apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fijaros lo que dice: no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Es decir, no se apoyaba en él mismo, no se apoyaba en su propia sabiduría, en todo el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, que era muchísimo, porque estuvo a los pies de un gran maestro, Gamaliel. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Hacia quién? Hacia Cristo, hacia Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí mostraba claramente Pablo su humildad, sujetándose a Dios, sujetándose al Espíritu, sujetándose a la palabra del Señor. Y ese debe de ser nuestro proceder siempre, siempre, hermanos, siempre, para que hagamos lo que hemos hablado antes, para vivir en obediencia a Dios. Además dice: y con muchas lágrimas. ¿Lágrimas de qué? ¿Y lágrimas por qué? ¿Y lágrimas para qué? El versículo 31 nos puede ayudar. Fijaos, dice: por tanto, velad acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar. ¿Con qué? Con lágrimas a cada uno. Esas lágrimas son lágrimas de amor por los hermanos, para que andasen como es debido delante del Señor. Hay 2 versículos en el Salmo 126, versículos 5 y 6. No lo voy a leer entero, por amor al tiempo. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ese era el proceder de Pablo. Ese era el proceder de Pablo. Andar sembrando y sembrando con lágrimas delante del Señor, de rodillas. ¿Cuántas veces hemos nosotros llorado por aquellos que se pierden? ¿Cuántas veces hemos sentido eso? ¿Cuántas veces nos hemos clavado de rodillas delante del Señor y viendo la perdición de familiares, hemos llorado delante del Señor para que el Señor toque su corazón y salve su alma? Pues ese era el proceder de Pablo. Y además sigue diciendo: y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. Es decir, Pablo no se guardó absolutamente nada para él. Todo lo que había recibido del Señor lo daba. Todo. Y no solo de palabra, sino también de hecho, porque después, más tarde, le aconseja a los ancianos que se acuerden de cómo él, con sus manos, cuando necesitaba algo, trabajaba para sostenerse y ayudaba a los pobres. El apóstol Pablo es un ejemplo total y pleno de siervo, de un buen siervo. Es imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no se guardó tampoco absolutamente nada. Dio todo lo que tenía que dar y anunció todo lo que tenía que anunciar. Todo. Así que, hermanos, cuando seamos bendecidos por el Señor, bendigamos también
o seamos de bendición también para otros hermanos. Porque, como dice un poco más adelante, más bienaventurado es dar que recibir. Porque, hermanos, si nos quedamos con eso, al final no seremos de bendición. Seremos como un pozo ciego para los demás hermanos. Y fijaros que dice, al final de lo que hemos leído, testificando a judíos y a gentiles. Fijaos el orden en el que lo dice. Primero a judíos y después a gentiles. ¿A quién fue primeramente el Señor? A los judíos. Pero también fue a los gentiles. Y predicó a los gentiles también. O si no, acordarse de cuando hacía incursiones fuera de la tierra de Judea y demás, a las regiones circundantes, y cómo allí hacía milagros y predicaba también el Evangelio. Por la falta de fe de los judíos, cosa que pasó. No me quiero entretener más, quiero seguir. Ahora he aquí, dice el versículo 22, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Él va. Él sabe que algo va, él sabe que tiene que ir a Jerusalén. No sabe exactamente qué es lo que le va a suceder. Pero él obedece a la voz del Espíritu Santo. Y va a Jerusalén. A pesar de saber que por todas las ciudades por donde va, le es dicho que le esperan prisiones y tribulaciones. Es imagen del Señor Jesús. El Señor Jesús fue guiado por el Espíritu Santo en todo momento. Y obedeció la voluntad del Padre en todo momento, en todo instante. Y él sabía dónde iba. Y él sabía que iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a sufrir y que iba a ser despreciado por su pueblo. Pero sin embargo, obedeció al Padre, total y plenamente. Total y plenamente. Sigue diciendo el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto me recordaba las palabras escritas a los hermanos en Filipo, allí en el capítulo 1, versículo 21, porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le daba igual lo que le pasara con su cuerpo. Él lo que quería era hacer la voluntad del Señor. En el capítulo 3 de Filipenses, a partir del versículo 7 dice el apóstol Pablo, después de haberse autojustificado y haber dicho yo soy hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día y demás, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿es esta nuestra actitud, la misma que la de Pablo? Y quiero que recapacitemos y pensemos en eso. ¿Es esta actitud también la mía? De tener todo por basura, con tal de conocer cada día más y más al Señor y vivir en obediencia para Él. Y ser hallado en Él. Eso era lo que le movía a Él, ser hallado en Él. Que todos le reconocieran como un siervo del Señor. Como en Antioquía reconocieron por primera vez a los hermanos como cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fijaros lo que dice, ser semejante a Él, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro, y esto me llama la atención, asir, tomar, coger, agarrar, aferrarse a aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
Ese es el pensamiento de él. Vámonos a la persona del Señor Jesús. En Juan capítulo 4, cuando después de hablar con la mujer samaritana llegan los discípulos y le dice lo siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El mismo pensamiento que Pablo. O mejor dicho, Pablo tenía el mismo pensamiento que el Señor Jesús. El mismo. Nos vamos unos capítulos más adelante. En Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pablo es imitador de Cristo. Por eso dice allí, con tal que acabe mi carrera, y fijaros qué es lo que sigue diciendo. ¿Con qué? Con gozo. No con tristeza, no por obligación, con gozo. Esa alegría que solamente la puede dar el Señor y es una alegría interior que nadie puede quitar. Para cumplir aquello para lo cual fue llamado. Sigue diciendo un poquito más adelante. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Le da las noticias. Él sabe que no va a volver. Lo sabe perfectamente. Y lo habla claramente. Yo sé que no voy a volver más por aquí. Por eso estoy aquí. Y estoy teniendo esta última reunión con vosotros. Estos últimos momentos con vosotros. Son motivos de tristeza para los hermanos. Pero él lo dice claramente. No verán mi rostro. Por tanto, fijaros, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir esto? De que Él ha anunciado el Evangelio. Él no es deudor de nadie. Él es como el atalaya que nos lo cuenta Ezequiel en su profecía, en su libro. Ezequiel, los versículos 1 al 9, dice: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, lo pusiere por atalaya, es decir, por vigía, por vigilante, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será ¿sobre quién? Sobre su cabeza, sobre la cabeza del que ha escuchado la trompeta, porque el atalaya, el vigía, ha hecho lo que tenía que hacer: alarmar a la gente de que venía el peligro. El sonido de trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y hermanos, nosotros somos atalayas, porque nosotros tenemos el mensaje de la reconciliación con Dios. Y si nos callamos, sabiendo que hay personas que pueden ser salvas y que deben de ser salvas, porque están perdidos, porque están condenados por su pecado, después tendremos que dar cuentas delante del Señor. Tendremos que dar cuentas delante de Él. Y es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria, porque el privilegio que se nos ha dado es enorme, aunque también la responsabilidad.
Y fijaros que dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios, todo, desde lo más básico, desde lo principal, que es el Evangelio, hasta las doctrinas más profundas. Es decir, no les ha predicado solamente para que crean y sean unos niños y vivan, y ya está, sean salvos y vivan como quieran. No, además les ha dado las directrices conforme a la palabra de cómo deben de vivir y comportarse delante de Dios y de los hombres. Y termino. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por amor al tiempo, no voy a seguir leyendo hasta el final del capítulo, pero dejadme que os comente algo. Fijaros, Pablo dice varias cosas importantes. Primero, fueron puestos por obispos, es decir, por ancianos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, no por los hombres. Los hombres, lo que podemos hacer es confirmar la obra del Espíritu Santo en ese hermano ya. Una obra que ya está haciendo, no una obra que tiene que hacer, sino que ya está haciendo una labor de pastoreo, de ancianato. Y les advierte, cuidado que se van a levantar falsos profetas, que van a venir falsos profetas, pero es que dentro de vosotros, entre vosotros también se van a levantar falsos profetas, y no tendrán piedad ni compasión de la congregación. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? El propio Pablo lo dice, por tanto, velad. Velad, estad atentos, estad despiertos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cuando alguien viene y nos quiere apartar del Señor o nos predica una doctrina que no va conforme a la palabra, que entonces nos apartemos de él o que le llamemos también la atención. Hermanos, debemos de actuar como actuaron los hermanos en Berea. Cuando allí un poco más adelante, en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero ¿qué hacían? Y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Una cosa más, dos cosas más y termino. Hermano, nuestros ancianos, nuestros pastores, tienen una responsabilidad enorme. Y son humanos. Y se pueden equivocar. Y se equivocarán. Pero ellos necesitan nuestras oraciones. Porque el peso que llevan sobre sus hombros es enorme. Es grandísimo. Tienen bajo su responsabilidad a la grey del Señor. Aquella grey que fue ganada, como hemos leído, por la sangre de Dios. Y fijaros que es curioso, dice la sangre de Dios, no dice la sangre de Jesús. Fijaros cómo identifica a Jesús como Dios, como el unigénito Dios. Y por último dice que cuando ellos se fueron, se iban a ir, se pusieron de rodillas y oraron. Lo importante, y vuelvo a recordarlo, para todos y cada uno de nosotros, lo importante que es orar, hermanos. No solo a nivel individual, sino también a nivel de iglesia. Pues que el Señor bendiga su palabra, hermanos.